Conversatorio La colonia galesa entre lo argentino y lo galés. Presenta Claudia Alicia Forgione. Forgione es doctora en Filosofía y Letras y licenciada en Ciencias Antropológicas por la Universidad de Buenos Aires, donde desempeñó cargos docentes y de investigación. Maestra en TV educativa, dictó conferencias y cursos, participó en congresos nacionales e internacionales, publicó libros y artículos, es investigadora y profesora de la Universidad de El Salvador. Entre sus libros cabe mencionar Etnia y Etos, lo secreto y lo público en los mundos aborígenes en territorio argentino, Claves de la cultura tradicional argentina, Un viaje a los ritos del noroeste argentino y Huellas de la vida tras el velo que ocultan las lápidas, patrimonio galés en los cementerios del valle inferior del río Chubut. Colaboró en el proyecto Ciunza, que dio origen al diccionario Americanismos en Salta y Jujuy. Con los doctores Pellegrín y Pelicero, obtuvo el primer premio de Ciencias de la Vida del ILSI, Estados Unidos. Becaria de la OEA y del Fondo Nacional de las Artes, miembro del Grupo de Trabajo Historia del Folclore de la Academia Nacional de la Historia, miembro titular de la Academia Nacional de Folclore y de su homónima en la provincia de Buenos Aires, profesora emérita por la Universidad de El Salvador, distinguida por su trayectoria en antropología por la Asociación Business and Professional Women International Federation, Federación Internacional de Mujeres Profesionales y de Negocios. Participan Sara Borda Green, originaria de Trevelin, Chubut. Sara es licenciada en Ciencias de la Comunicación con orientación en Políticas Públicas y Planificación por la Universidad de Buenos Aires. Máster en Estudios Galeses y Celtas por la Universidad de Cardiff. Actualmente se encuentra en el país de Gales realizando un doctorado en la Universidad de Bangor, donde también da clases de español. Tiene experiencia en educación de idiomas español, galés e inglés. En Buenos Aires participó de proyectos vinculados con educación y nuevas tecnologías como ayudante en la cátedra Pisitelli. En Trevelin fue miembro de la Comisión Cordillera en el marco del sesquicentenario de los galeses en la Patagonia, cuyo principal objetivo consistió en la creación de una escuela bilingüe. Su interés por la radio la llevó a coordinar una y a conducir un programa bilingüe semanal. Su relación con la literatura se gestó en horas de lectura, en diversos talleres de escritura y en años de participar en los festivales galeses de la provincia. Es miembro del Círculo Bárdico y ha sido premiada con sillones bárdicos por sus poesías en galés en los festivales galeses de Trelew, Trevelin y Puerto Madryn. Geraldine Lablin es profesora en la sección de Estudios Hispánicos del Departamento de Lenguas, Traducción e Interpretación de la Universidad de Swansea, donde se dedica a la enseñanza de una serie de módulos de lengua y cultura, tanto a través del idioma galés como del inglés. En el campo de la investigación, su principal área de interés es la Patagonia. Ha dedicado muchos años a estudiar la singular posición de la colectividad galesa del Chubut en el relato oficial, tanto de la provincia como a nivel nacional, tema que indagó durante su doctorado en la Facultad de Galés de la Universidad de Cardiff, Gales. Parte del fruto de su trabajo se publicó en el volumen monográfico Memorias e Identidad en la Patagonia Galesa, Voces de una comunidad de colonos en Argentina. Ha publicado numerosos trabajos en castellano, inglés y galés. Ana Inés Chiabrando Riz, profesora de galés en Trelew desde hace 15 años, tanto en el ámbito privado como público, habiendo realizado la carrera de grado en idioma galés en la Universidad de Lampeter en Gales y especializándose en patrimonio y turismo sostenible en el posgrado de Cátedra UNESCO y Universidad 3 de Febrero, coordinadora de la Comisión de Clases de Galés en Trelew, presidente de la Asociación Galesa de Trelew, que lleva adelante la escuela bilingüe de esa ciudad, miembro de la Asociación Eistefold del Chubut y del Círculo Bárdico del Chubut, y asidua participante en los festivales galeses de la provincia en varias categorías. Ha traducido varios libros del galés al castellano y viceversa, y publicado artículos en revistas en Gales y en la zona, y también ha expuesto sus trabajos en congresos nacionales. Hoy estamos reunidos para realizar un conversatorio que se titula La colonia galesa entre lo argentino y lo galés.
y tenemos realmente, va a ser un momento realmente muy grato, creo yo, porque tenemos a 3 prestigiosas jóvenes muy talentosas. 2 de ellas van a hablar desde el país de Gales. Ana, en cambio, nos va a hablar desde Trelew, Chubut, Argentina, y creo que va a ser un conversatorio que no podemos perderlo. Voy a presentarlas. En primer lugar voy a hablar de Sara Borda Green, que es una de nuestras participantes y expositora que está en el país de Gales, que es originaria de Trevelin, Chubut, Argentina. Es licenciada en Ciencias de la Comunicación, con orientación en Políticas Públicas y Planificación por la Universidad de Buenos Aires. Cuenta también con un máster de Estudios Galeses y Celtas por la Universidad de Cardiff, pero actualmente se encuentra, como acabo de decir, en el país de Gales, realizando un doctorado en la Universidad de Bangor, donde también da clases de español. Además del trabajo de investigación, tiene experiencia en educación en idioma español, galés e inglés, tanto en el ámbito público como en el privado. En Buenos Aires participó de proyectos vinculados con educación y nuevas tecnologías como ayudante de la cátedra Pichitelli. A su regreso a Trevelin, fue miembro de la Comisión Cordillera en el marco del sesquicentenario de los galeses en la Patagonia, cuyo principal objetivo consistió en la creación de una escuela bilingüe. Paralelamente, su interés por la radio la llevó a coordinar una radio educativa, CAG, y a conducir un programa bilingüe semanal. Su relación con la literatura, como no podría ser de otra manera, se gestó en horas de lectura, en diversos talleres de escritura y en años de participar de los Eisteddfod. Es miembro del Círculo Bárdico y ha sido premiada con sillones bárdicos por sus poesías en galés en los Eisteddfod de Trelew, Trevelin y Puerto Madryn. En cuanto a Geraldine Lublin, que también nos va a hablar desde el país de Gales, es profesora en la sección de estudios hispánicos del Departamento de Lenguas, Traducción e Interpretación de la Universidad de Transea, donde se dedica a la enseñanza de una serie de módulos de lengua y cultura, tanto a través del idioma galés como del inglés. En el campo de la investigación, su principal área de interés es la Patagonia, y ha dedicado muchos años a estudiar la singular posición de la colectividad galesa del Chubut en el relato oficial, tanto en la provincia como a nivel nacional, tema que indagó durante su doctorado en la Facultad de Gales de la Universidad de Cardiff, justamente del país de Gales. Parte del fruto de su trabajo se publicó en el volumen monográfico en idioma inglés, cuyo título en español, Memorias e Identidad en la Patagonia Galesa, Voces de una comunidad de colonos en Argentina, impreso por la editorial University of Gales Press en 2017. Ha publicado numerosos trabajos en castellano, inglés y galés. Ana Inés Chiabrando Riz, nuestra residente en Trelew, Chubut, Argentina, es profesora de galés en esa ciudad que la vio nacer. Desde hace 15 años, tanto en el ámbito privado como público, habiendo realizado la carrera de grado en idioma galés en la Universidad de Lampeter, en Gales, y se especializó en Patrimonio y Turismo Sostenible en el posgrado de Cátedra UNESCO y Universidad 3 de Febrero de la República Argentina. Ha sido coordinadora de la Comisión de Clases de Galés en Trelew, presidente de la Asociación Galesa de Trelew, que lleva adelante la escuela bilingüe Isgol Virgen de Trelew, me disculpan por mi mala pronunciación en galés, miembro de la Asociación Eisteddfod del Chubut y del Círculo Bárdico del Chubut, y ha sido participante en los Eisteddfod en la Patagonia, en varias categorías. Ha traducido varios libros del galés al castellano y del castellano al galés, y publicado artículos en revistas en Gales y en la zona, y también ha expuesto numerosos trabajos en congresos nacionales. Después de estos interesantísimos currícula de las 3 expositoras, las dejamos ahora en uso de la palabra. Muchísimas gracias, sean ustedes muy bienvenidas y siéntanse verdaderamente como en casa, porque así es. No sé quién va a empezar. Me parece que habíamos quedado que empezaba yo, chicas, ¿no? Bueno, muchísimas gracias, Claudia, por la amable presentación.
Bueno, voy a empezar explicando por qué voy a hablar del tema que voy a hablar hoy. Cuando estábamos charlando con las chicas sobre cómo encarar este conversatorio, pensábamos en qué tradiciones culturales galesas se conservan en la Patagonia, y eso me hizo acordar a un planteo que tuve en el momento en el que tuve que enseñar el primer módulo sobre la Patagonia galesa a los estudiantes de acá de Gales. Entonces, y voy a intentar compartir la presentación, a ver si sale bien el ensayo como habíamos hecho antes. A ver ahora. Entonces, cuando me planteaba cómo enseñar la Patagonia galesa en Gales, pensaba en cuáles eran lo que podríamos llamar los pilares de lo galés en la provincia de Chubut. Entonces uno empieza pensando en el Eisteddfod, que se celebró casi desde el principio de la colonia y se mantuvo más o menos a través del tiempo con algunas pausas. Y que sigue creciendo hoy en día, pero bueno, uno piensa, el Eisteddfod en realidad es originario de Gales, y por más que tenga sus particularidades el Eisteddfod de la Patagonia, que las particularidades no son pocas, nos parecía una cosa muy interesante para los chicos de Gales. Entonces pensaba en el idioma galés, que también tiene sus características particulares en la Patagonia, que lo han descrito como una versión más perfecta del galés, o también han destacado que es un crisol de dialectos, por así decirlo, porque es una combinación de los diferentes dialectos provenientes de Gales, más la influencia del castellano. Quizás Ana nos cuente un poquito más de eso después. Pero bueno, hablar sobre el idioma galés en la Patagonia, en Gales, no me parecía suficientemente convocante. Luego también está el tema de la religión, tanto por su naturaleza del protestantismo disidente, que es bastante original en el contexto de la Patagonia, o era original, ahora hay otras versiones, o por la religiosidad de la colonia galesa, o por el tema arquitectónico de las capillas, pero tampoco llegaba a englobar todo lo que yo quería expresar sobre el tema de lo galés en la Patagonia. También se habla mucho del canto, los coros, que es algo que es particular de los galeses, típico de los galeses en la Patagonia, pero que para hablar desde el contexto galés no llama tanto la atención. Y bueno, el tema de las danzas, que en la Patagonia son muy populares, aquí no son tan populares, pero se ve como algo un poco arcaico. Entonces, así es como llegué a el 28 de julio, que en el idioma galés se habla de Cuil y Glaniad, el festival del desembarco, o la fiesta del desembarco. Y ahí es como que encontré resumidos muchos de los elementos de los cuales yo quería hablar, estos pilares de lo galés en la Patagonia, y por eso decidí que voy a hablar de eso hoy. Entonces, ¿por qué hablar de Cuil y Glaniad en el contexto patagónico? Como dije, porque es una creación netamente patagónica, es de los galeses, pero nació en la Patagonia, no existía en Gales, y por eso a mí me resulta tan interesante. Por un lado, se podría hablar de una voluntad, digamos, muy temprana de hacer una conmemoración. Hay fuentes que hablan de una primera celebración en 1866, o sea, un año después de la llegada del Mimosa. Eso no está comprobado por otras fuentes. Por ejemplo, para Elvin MacDonald, que es un literato muy conocido de la comunidad
galesa. La primera conmemoración no fue en 1866, sino en 1867. Y él dice que bueno, no sé cuánto tiempo tenemos para entrar en detalle, pero en 1867 hay un episodio en el que los galeses están a punto de abandonar la colonia y queman todo y se dirigen a Puerto Madryn para esperar el traslado a Santa Fe. Finalmente Lewis Jones los convence de que vuelvan y entonces ahí se encuentran con los tehuelches y ahí habría sucedido lo que Elvie McDonald describe como primeras olimpiadas galesas. Pero bueno, Claudia, no hay volumen. Disculpa, quería hacerte un comentario. No sé si todos saben que el desembarco se produjo el 28 de julio de 1865. Esto para comentarle a la audiencia, por si no saben, aquel pequeño grupo de más de 100 personas que llegaron. Y quería hacer una pequeña paréntesis, también justamente para aquellos que no conocen esta gesta galesa, como en realidad creo que correspondería llamarla, que en esos primeros 150 o 170 personas que llegaron 3 pastores. Por eso la religión que tocaste en una de las placas justamente que nos mostraste es tan relevante, porque es bastante interesante pensar que en ese pequeño núcleo de personas, donde venían familias o hombres solos y mujeres también solas y también niños, algunos de los cuales murieron en ultramar en ese tránsito desde Gales hasta Puerto Madryn, actual Puerto Madryn, llegaron esos 3 pastores, ¿no? Es decir, llama la atención ese fervor religioso que está mostrado justamente. Mil disculpas por la interrupción, Geraldine, pero me pareció que es oportuno para que ellos, vuelvo a repetir, porque este congreso llega a todos los ámbitos de nuestro país, quizá también fuera del país, y no todos conocen esta bellísima historia de estos inmigrantes. Disculpas y mil gracias. Puedes continuar, Geraldine. No, muy atinado el comentario, Claudia. En el apuro por no pasarme del tiempo me olvidé de decir que el 28 de julio es el Festival del Desembarco porque se conmemora justamente la llegada del Mimosa. Así que bueno, muchas gracias. Si me voy olvidando de esas cosas, me parece muy bien que me lo recuerden, porque en realidad al preparar esto no quería pasarme del tiempo. Es una responsabilidad ser la primera porque es como que uno se puede acaparar el tiempo y no quiero sacarle tiempo a mis compañeras. Pero bueno, muchas gracias por la aclaración y como digo, si hay otras cosas que aclarar, no hay ningún problema. Bueno, no, básicamente lo que decía, más allá de si fue la primera conmemoración en 1866 o en 1867, no quedan dudas de que hay una conciencia de una fecha importante, una fecha fundacional que se empieza a conmemorar desde muy temprano. Y esa voluntad fundacional en un punto también se replica cuando se convierte en provincia lo que era el territorio nacional de Chubut en 1958 y el primer feriado que se promulga es el 28 de julio como conmemoración de la llegada de los galeses y como punto de origen de la provincia, pero bueno, a esto voy a llegar con el análisis que quiero llegar a hacer. Entonces, por un lado tenemos esta especie de tradición inventada, al decir de Hobsbawm y de Ranger, ¿no? Esta tradición que se inventa muy temprano, o en el primero o en el segundo año, pero lo interesante es que esta conmemoración genera estos sentidos de pertenencia comunitaria no solo en el seno de la comunidad galesa en la Patagonia, sino que pasa a ser el relato fundacional de la provincia del Chubut. Y bueno, pensando un poco en el título del conversatorio, ¿no? Entre lo galés y lo argentino, como esta comunidad étnica
al reforzar esta conmemoración, cómo se ve la evolución de lo argentino dentro de este festejo tan galés y tan patagónico. No tenemos tiempo en la presentación para nombrar todos los hitos de estas conmemoraciones, pero bueno, revisando un poco la historia, se ve el papel clave o cómo refleja, ¿no?, este festival, la relevancia que tiene lo galés en el relato oficial de la provincia del Chubut e incluso en algún punto en el relato argentino. Entonces, si las conmemoraciones oficiales son una cristalización de la forma en la que una comunidad se imagina y se recuerda, me preguntaba qué nos dice la historia del 28 de julio sobre el modo en el que Chubut se imagina y se recuerda a sí misma como provincia, ¿no?, como esto de que dijimos que se adopta ese festival. Entonces, por una parte se ve cómo los distintos portadores de memoria han conservado la transmisión de una práctica específica relativamente formalizada y ceremonializada. Eso mantiene viva la rememoración hasta el día de hoy y ha resistido embates de memorias contrapuestas. Eso voy a hablar después también. Entonces, el primer paso habría sido, en esta memorialización, la conmemoración misma de los primeros colonos, ya sea en 1866 o en 1867. Pese a los ires y venires de las distintas épocas, el Festival del Desembarco finalmente logra insertarse en la geografía simbólica de la nación y resistir hasta el presente, hasta convertirse en la principal efeméride chubutense. En la actualidad, 2 de los 3 feriados provinciales en vigencia guardan relación con los galeses. Tenemos el 28 de julio, que es el Festival del Desembarco, por el aniversario de la llegada del Mimosa, y también tenemos el 30 de abril, en el que se conmemora el plebiscito. Bueno, después, si hay tiempo, hablaremos de eso. Pero eso es un suceso de 1902. Y bueno, vemos también que hay un contrincante del 28 de julio, pero que siempre le ha quedado a la saga, salvo entre 1974 y 1976, se conmemoró el 9 de marzo, que es el aniversario de la llegada de Simón de Alcazaba, y es un aniversario que reclaman las entidades españolas de Chubut, que se restaure para que se haga justicia histórica. Pero bueno, incluso si estos pro-españoles ganan la batalla, creo que es imposible a esta altura que pueda siquiera arañarle los talones a los galeses en el relato fundacional de la provincia de Chubut. Entonces, volviendo a este estatus fundacional del 28 de julio, pensaba en qué líneas surgen de esa conmemoración. Y por un lado se ve la evolución en el significado de lo galés, ¿no? En las crónicas, este trabajo lo hice sobre la base de las crónicas del periódico publicado en galés, sobre todo al principio de la comunidad, el Drabot, y ahí aparecieron las crónicas y bueno, como año tras año se ve la evolución de esa conmemoración. Entonces, una de las cosas que surgen es la pugna entre las nuevas generaciones y los mayores en torno al significado de lo galés en el contexto patagónico, ¿no? Entonces, al principio, como siempre, como todos los conflictos generacionales, las generaciones mayores son bastante conservadoras. Entonces, por ejemplo, cuando empezaban los bailes o la música, los mayores decían que esto era el acabose, que no se podía incluir música en una conmemoración de la llegada de los colonos, y bueno, después eso se va moviendo y al día de hoy incluye varias cosas. Y bueno, es verdad que el té galés, que no sé si después vamos a tener tiempo con las chicas de hablar de eso, pero el té galés, que en realidad no es galés sino patagónico, es un componente fundamental de la conmemoración. Y no sé si las generaciones mayores
habrían estado tan de acuerdo con eso, con la forma en la que se consumen esas delicias hoy en día. Pero bueno, eso es una de las cosas que se ven, ¿no? Que cómo va cambiando el significado de lo galés y cómo las generaciones sucesivas van incorporando otros elementos que son menos galeses y que empiezan a ser aceptados en esta conmemoración. Otra cosa que se observa desde el punto de vista político son las fluctuaciones del interés oficial de las autoridades argentinas, y esto tiene que ver con los vaivenes políticos. Entonces, cuando empecé el trabajo yo pensaba que en realidad el festejo, esta conmemoración, se había implementado desde las altas esferas políticas, y pensaba que era una cosa en la que los políticos iban a estar muy involucrados, pero en realidad me encontré con que en realidad surge desde los colonos y después, si bien el interés político es bastante temprano y aparece desde el 1892, y es verdad que es una conmemoración que sigue siendo muy popular en el sentido que se genera desde abajo. Un poco más o un poco menos dependiendo de la importancia de la fecha, ¿sí? En el centenario, en 1965, fue una gran celebración y tuvo la presencia del presidente de la Nación. Para los 150 años también tuvo mucha relevancia, quizás Sara pueda o incluya un poco sobre eso, pero bueno, también se ve que hay una percepción muy temprana de la importancia de la fecha, no solo para los grupos hegemónicos galeses, sino para las otras colectividades y para los políticos. Y hablando de esto de las otras colectividades, también se ve a través de las crónicas la evolución de las relaciones interétnicas, ¿no? Que al principio era solamente un festejo galés y que después, con el correr de las décadas, se destaca en las crónicas del Drábot la participación de gente no galesa de otras comunidades del Chubut en los festejos. Al principio eso se ve como algo desubicado y luego se empieza a aceptar como algo natural. Otra cosa que quería mencionar es cómo el relato oficial evoluciona en el sentido de la importancia de los pioneros galeses, no solo para el Chubut, sino para toda la Argentina. Entonces, al principio, como la colonia galesa constituyó el primer asentamiento permanente apadrinado por el Estado argentino al sur del paralelo 40, se rinde tributo a los pioneros por haberle permitido a Argentina efectivizar el reclamo territorial, que hasta entonces solo existía en el plano especulativo, y bueno, sobre todo con referencia a lo que se llama la amenaza chilena, y bueno, en torno al llamado plebiscito de 1902. Pero también con respecto al tema de los pueblos originarios, y este es el quinto punto y el último punto que voy a destacar. Y desde el principio se observa el contrapunto persistente que surge entre la comunidad galesa y los pueblos originarios, y cómo se modifica la perspectiva estatal con respecto a esta dinámica triangular. Entonces, podría decirse que el contexto en el que se plantea la relación de los colonos galeses con los pueblos originarios se modificó en forma radical. Pese a que lo que se destaca actualmente son las aparentes buenas relaciones entre los primeros colonos y los tehuelches, los galeses reciben reconocimiento estatal, oficial, en una primera instancia, por haber abierto las tierras patagónicas a lo que se llama progreso en el marco de la lucha entre civilización y barbarie. En una primera aproximación podríamos suponer que el prestigio de los colonos como heraldos del progreso en el supuesto imperio del salvaje, y estas son citas que vienen de las crónicas de aquel entonces, se extiende hasta un cierto momento histórico y después da lugar al relato más contemporáneo de galeses y tehuelches como hermanos del desierto, y esta es otra cita. Sin embargo, lo que llama la atención es la convivencia de los dos relatos a lo largo de la historia de la colectividad galesa.
mientras el Estado argentino actuaba mayormente siguiendo la dicotomía sarmientina que valoraba la civilización por encima de la barbarie, del discurso de los colonos galeses con respecto a los pueblos originarios patagónicos surge una suerte de co-subalternidad, ¿sí? Que podemos hablar de cuán válida es o no, pero sí surge del discurso, y que se puede rastrear incluso a un momento anterior a la llegada de los pioneros del Mimosa, aunque simultáneamente aparecen rasgos de darwinismo social y las perspectivas decimonónicas que conlleva esa perspectiva, ¿no? Entonces, esta doble perspectiva, por llamarla de alguna manera, también incide en el relato de la llamada gesta galesa. Aunque los panegíricos del progreso y la civilización no se acallan hasta fines del siglo XX, las visiones más tolerantes de las diferencias culturales se fortalecen en la segunda mitad del siglo, y sobre todo con la llegada del siglo XXI. Entonces, hasta aquí el breve recorrido histórico de lo que es el Festival del Desembarco. Y bueno, no sé si después de las presentaciones de las chicas podremos seguir conversando de estos aspectos o de otros afines. Bueno, muchas gracias, Geraldine. Yo me permitiría agregar que cuando los galeses llegan, los colonos llegan a la Argentina a través de las gestiones que se hacen a través del gobierno de Buenos Aires, en realidad, todavía no gobierno de la Argentina, ellos van a vivir justamente más allá de las fronteras de lo que se llamaba la civilización. Y por esto es que es tan notable la forma en que ellos llegan a establecer esa relación con los tehuelches, que son los primitivos habitantes de la zona patagónica, ¿no? Por eso, digamos, la perspectiva que estás comentando, que es muy interesante, tiene que ver porque realmente han ido a lo que podríamos llamar así muy general, a tierra de indios, a tal punto que la expectativa de los primeros meses era cuándo iban a encontrarse con los indígenas, ¿no? Que realmente era toda una inquietud, porque no sabían exactamente con qué se iban a encontrar, creo, ¿no? Sí, lo interesante es que en los materiales en los que hablan y no me voy a extender mucho, en los materiales en los que hablan de la propuesta de colonización, los organizadores de la migración tienen clara la idea de que las tierras en las que van a asentarse pertenecen a los pueblos originarios. Y bueno, eso es algo que los otros inmigrantes, digamos, que venían a la Argentina, no tenían, pero ellos por su pasado, por lo que entendían como opresión inglesa, sí tenían esa conciencia, pero a la vez sí sabían que ellos iban a ocupar esas tierras. Entonces eso genera una sensación, una perspectiva muy interesante de ellos, porque por un lado tienen conciencia de lo que está pasando y tienen una especie de identificación con los pueblos originarios, porque dice, esto que les está pasando a los pueblos originarios, que les están sacando las tierras y que los vienen a colonizar, nos pasó a nosotros. Entonces, por un lado está la voluntad de no hacer lo mismo, y por otro está la necesidad práctica de las tierras, y también una identificación con lo que es el europeo blanco y lo que se supone que es el progreso. Y el progreso es asentarse en tierras y cultivar, y bueno, toda una serie de cosas de las que se hablaba en el siglo XIX. Por suerte ahora estamos en el siglo XXI y hablamos de otra manera. Claro. También quisiera... Perdón, sí, Sara. Sí, quisiera agregar que también desde los pueblos originarios había una conciencia de la articulación que implicaba tener la presencia de un blanco no argentino en la tierra, y hay de hecho una carta muy interesante de un cacique que prepara la llegada de los galeses y les dice: somos conscientes de que vienen, somos conscientes de que están en nuestras tierras, hemos hecho un acuerdo con el gobierno argentino y de alguna manera
nos da una idea de la capacidad de negociación y la capacidad política también de los primeros que recibieron a los galeses en la tierra patagónica, ¿no? Sí, perfecto, muy, muy interesante tu aporte, Sara, también. Yo recuerdo en Lynette Morgan, la hija de Louis Jones, uno de los pioneros, ¿no es cierto?, que todos conocen. Justamente ella habla en alguno de sus libros de algunos de sus compañeros indígenas que compartían la escuela que los galeses fueron construyendo, ¿no es cierto?, en ese vasto territorio del Chubut. Y eso es realmente emocionante cuando uno ve el cariño con que ella recuerda a sus compañeros, justamente algunos de ellos, o muchos de ellos, indígenas. No recuerdo ahora si recuerdo mal, pero uno era el hijo del cacique Casimiro, si no recuerdo mal, que era uno de sus compañeros, ¿no? De manera que hasta ese punto llegó la confianza y la interrelación de ese otro, ¿no?, como el propio John. Muchas gracias, Geraldine. Bueno, ¿quién continúa en esta amable conversación? Bueno, yo les iba a contar con esto de que nos dividimos un poquito de qué íbamos a hablar. Yo les voy a hacer primero un pequeño relato de cuál es la historia del idioma y de la enseñanza del idioma acá en la Patagonia. Hasta 1899 toda la enseñanza en la zona del valle, sobre todo, pero bueno, en lo que nosotros hoy le estamos diciendo colonia, fue por medio del galés. Al principio no tenían maestros, el que se sentía capacitado en enseñar, y por ejemplo, Geraldine mostró el primer libro que hay de enseñanza, que lo hace Richard Berwin, para que los chicos nunca perdieran esto de enseñar, de aprender, y de la escuela, ya sea en el jardín de la casa o en lo que hoy podríamos decir que es un jardín de la casa, que en ese momento era el lugar que había. Por ahí ni siquiera uno puede imaginar cómo era el lugar en ese momento como para tener clases los niños afuera de una casa. Pero nunca se perdió la enseñanza, siempre fue tan importante que más allá de que también tenían ese lugar dentro de las capillas, que ellos mismos era lo primero que trataban de instalar, pero fue muy importante la educación para ellos. Y por supuesto que al principio siempre fue en galés. Y hasta 1899, donde el gobierno nacional decide nacionalizar las escuelas y hacerlas obligatorias por medio del castellano, que hay un punto de inflexión muy importante para todos nuestros ancestros que empezaron a perder el idioma, porque empiezan a suceder un montón de episodios donde, cuando ya en 1899 había gente de otras naciones que habían venido a cohabitar con los galeses, y empieza a haber esto de la distinción de que estos hablan galés, no sé, y acá se habla castellano. Entonces empieza a ver de a poco, no fue inmediato por supuesto, pero de a poco pasan unos 30, 40 y 50 años de que la gente empieza a dejar de hablar el galés, por lo menos en público, y empieza a pasar a hablar al castellano, porque los niños empiezan a aprender a hablar castellano en la escuela. Hay muchos relatos de muchos de nuestros abuelos y bisabuelos y parientes y amigos que nos indican que muchos dejaron de hablar el idioma justamente porque les hacían bromas, porque se sentían discriminados por el tema del idioma, y eso hace que empiece a decaer muchísimo el habla galesa. Si bien en núcleos familiares, en la capilla, en los staybots, que yo creo que es más allá de que el lugar donde se mantuvo principalmente el idioma fue la capilla, pero el staybot fue muy importante porque se realizaban durante el año, un montón de pequeños staybots, festivales literarios, por ahí variaban el nombre, pero donde ellos juntaban a seguir mostrando y compartiendo esta cultura
de un montón de competencias, por así decirlo, donde se hablaba en galés y se participaba en galés, se cantaba en galés, y eso hace que entre la capilla y el stable y las familias que lo pudieron mantener en la casa, medio encerrados, medio solo para ellos, se logra no morirse el idioma acá. Pero desde 1899 a 1965, por ejemplo, donde se decide que el stable, después de 12 años de no realizarse el stable, se decide volver a realizar para el centenario de la gesta galesa, del desembarco, se decide pasar a ser stable bilingüe, hacerlo como es hoy en formato galés y castellano, y incorporar un montón de competencias en castellano. Eso demuestra que ya no había tantos participantes para participar en idioma galés. Eso salva también al stable y hace que hoy nosotros tengamos 54 años de stable ininterrumpidos en la Patagonia, gracias a que se hace bilingüe. ¿Qué pasa? Cuando hace unos 30 años, en realidad siempre hubo escuela dominical en las capillas, donde en cierta manera se mantenía un poco el idioma, las canciones, todos los salmos, todo eso se mantenía en las capillas, y eso llevó, sobre todo en la costa, ¿no? Nosotros decimos en la costa y la cordillera, ¿sí? Que hace unos 30 años ya se formaron un jardincito en Gaiman. Un jardincito así muy chiquitito, muy que iban algunos nenes. Al mismo tiempo que empieza a venir gente de Gales, todos amigos y conocidos de nosotras, que ven que el idioma había desaparecido en la calle, por ejemplo, pero que seguía muy puro en algunas familias que lo habían podido mantener, pero que no lo habían podido distribuir, digamos, o compartir con otros para que eso se mantuviera. Entonces empezaron a venir, gracias a un pedido de la Asociación Galesa Argentina, que está desde 1939, que siempre mantuvo el contacto con la gente de la zona, y empiezan a venir gente voluntariamente primero a enseñar el idioma, informalmente, con clases que trataban de sacar de la galera y cursos que habían traído de allá y todo, pero al principio bastante informalmente, del lado bueno, ¿no? No que estaba mal hecho, sino que no era algo muy, muy estricto, digamos. Yo lo estoy comparando con lo que soy, ¿no? Después empieza en 1997 el proyecto de la enseñanza del galés en la Patagonia, con su director, que era Robert Owen Jones, que empiezan a enviar maestros a la zona, por lo general primero un maestro de la cordillera, un maestro de la costa, bueno, hoy son 3 maestros, para que empiecen oficialmente y más formalmente a dar clases de galés. Eso trae que con varios años se logra que un montón de adultos, sobre todo, vuelvan a recuperar el idioma. Adultos descendientes de galeses, no descendientes de galeses, que les interesaba un poco la historia, que les interesaba un poco la cultura, porque estaban dentro de la sociedad que aún se festejaba el 28 de julio, los stables, y se logra que un montón de gente empiece a hablar el idioma, y esa, por ejemplo, entreleu básicamente, entre el jardincito que había en la capilla y el jardincito de Gaiman que había funcionaba en lo que es el Consejo Deliberante, un grupo de padres decidiera que ellos querían que sus hijos pudieran tener educación por medio del galés, y se hace todo durante 3 años, todo. Pero tenía idea cómo armar una escuela. Bueno, se armó una escuela con padres, y en el 6 de marzo del 2006 se abre Escuela Gendre Entreleu, con 5 chicos, y
con la esperanza de que eso pudiera ser el principio de una gran escuela bilingüe. Fue muy duro, costó un montón, pero de a poquito fue creciendo, y al día de hoy, por ejemplo, en la Escuela Gendre tenemos 170 alumnos de sala de 3 a 6º grado, totalmente bilingüe, o sea, la característica de esta escuela es que es totalmente bilingüe, y tenemos ya 5 generaciones de niños que han terminado, son 6 generaciones, ¿no? Ya han terminado su escuela secundaria también. Entonces, este revival del idioma hace que también no solo los chicos estén involucrados en el aprendizaje, sino cada vez hay más adultos también. Un poco hay esto es una conjunción, porque hay un poco de que muchos papás que llevan a sus nenes a la escuela, que se empiezan a ver de que no entiendo lo que están diciendo mis hijos, no los puedo ayudar con la tarea, y empiezan a venir a las clases de galés, pero entre los sobre todo hay una cantidad de adultos aprendiendo galés hoy que nunca fue visto. O sea, realmente es bueno, y con la pandemia la verdad que se fue a números mayores, pero por ahí estoy solo por el momento, ojalá que no. Entonces, realmente, por más que si uno mira el número de gente, de alumnos, de todo, mira el número comparado con la cantidad de población que en la zona es insignificante, pero también si las escuelas, si el proyecto no hubiese aparecido, si las escuelas no hubiesen sido imaginadas por alguien, hoy no se hablaría como se habla en galés en la zona, y que viene alguien de Gales y puede hablar, se puede hasta encontrar en la calle con alguien y tener una conversación en galés como pasa en Gales. Entonces nosotros creemos que es una muy buena manera no solo de mantener el idioma y las costumbres entre lo galés y lo castellano, o sea, entre lo galés y lo argentino, ¿no? Pero que es muy importante para nosotros como sociedad o como comunidad por ahí, ¿no? Como comunidad galesa, haber logrado todo lo que logramos y lo que tenemos que seguir logrando, porque esto es un desafío. O sea, nosotros, por ejemplo, no tenemos escuela secundaria. El colegio Camui, que fue al principio en idioma galés, después pasó a ser en idioma inglés y después pasó a ser en idioma castellano, enseña galés como una materia más. Y son todos los años 300 chicos que tienen la materia de galés, pero bueno, por ahí la materia pendiente, el siguiente paso es que estas escuelas primarias pasen a ser también secundarias. Nosotros tenemos, yo les cuento de la escuela Gendre de Trelew, pero después abrió también el jardincito de Gaiman, pasó a ser Escolcam Raike Gaiman, que hoy también este año termina el primer grupo de 6º grado. Entonces, ¿cómo han ido creciendo? Tenemos la escuela de Escolecum entre Belén, que después Sara nos va a contar, cómo de la nada y de la imaginación y el sueño de un montón de gente ha salido todo esto tan importante. Y destacar el tema de que, por ejemplo, el Steibot, que era lo que surgió en varios lugares, cuán importante es para la enseñanza del galés. Porque si uno lo ve desde el adulto, por ahí no... sí, el adulto va, participa, por ahí manda algo, un estudiante galés puede mandar una competencia chiquitita, como para decir participé, pero los niños, al Steibot es el lugar donde van a ir a mostrar todo lo que aprendieron. Y sus papás va a ser el lugar donde realmente dimensionen cuánto aprendieron y qué es lo que aprendieron, porque el nene no les va a hablar en galés a sus papás porque no los entienden. Entonces, el papá va y los escucha cantar en galés, recitar en galés, hacer danzas galés, un montón de otras cosas, y ahí dimensionan cuán importante y cuánto trabajo se hace desde las escuelas en cuanto al idioma y la cultura. Ana, una pequeña observación, un pequeño paréntesis. ¿Quisieras en breves palabras decir lo que es el Steibot, por favor?
Y el Para los Stable que no es- lo saben, gracias. Sí, claro, sí, hablamos. Es un festival competitivo. Es competitivo, pero yo creo que todos los que participamos en los stables lo hacemos por puro placer, no más, y porque son, por ejemplo, hay competencias de baile, de danza, de música, de recitación, de literatura, por supuesto, de cocina, de artesanía, ahora hay incluso cosas hasta de... en el último stable, como fue virtual, hay competencias de TikTok. Así que, o sea, es muy amplio, es todo lo que pueda abarcar lo cultural, hay competencias. Y se presenta la gente, compite, por ejemplo, en solista, o en dúo, o en un coro, o en una poesía, o en un cuento, y en los idiomas, en galés o en castellano. Y eso todo se presenta. Es todo un proceso porque lo que es todo por escritura, se presenta con tiempo, se manda al jurado, el jurado decide quién gana y después se hacen las ceremonias, pero después son 2 o 3 días, depende qué stable hay, pues son un montón acá en la Patagonia también, donde nosotros vamos a disfrutar de todo eso. Vamos a sentarnos, que es lo que significa stable, estar sentado, a sentarnos a disfrutar el canto, la música, la recitación, las danzas, en ambos idiomas. Por lo general, bueno, este año que se hace todo virtual, se pasa todo por las redes, pero por lo general, si no, igualmente también se ve por las redes también, filmado, y se transmite todo hace ya varios años, para que gente que por ahí no está en la zona, o que ha escuchado hablar, le interese, o descendientes de galeses que no viven en la zona, lo puedan disfrutar también. Pero es algo muy, si bien esto es galés, viene desde Gales, lo hemos tomado muy como propio, y dado, por supuesto, le hemos dado la rosquita de vuelta Argentina, pero sigue siendo muy básicamente galés. Sería interesante también que dijeras que hay para jóvenes y para adultos, ¿no? Sí, por eso, claro, por eso les contaba esto de que los niños, cuando van al estero de la juventud, el estero de la juventud, hay un estero de la capilla Bethel de Gaiman, hay que son específicos para de la capilla de Gaiman, que se hace en junio por lo general, es abocado especialmente para niños, pero hay un montón de competencias para adultos también. Por ahí el único que difiere que es esto del estable de la juventud, que es hasta 25 años, y el estable general, que pueden participar chicos a partir de 16 años. Pero es muy importante y cada vez más grande en nuestras comunidades. No sé si Sara ahora quiere contar. Ya, bueno, le corresponde a Sara entonces. Bueno, te damos la palabra, Sara. Muchas gracias. Me viene perfecto todo el contexto que aportó Ana recién, porque me voy a centrar específicamente en la experiencia en la cordillera y en cómo el sesquicentenario de la llegada de los galeses a la Patagonia en el 2015 tuvo ciertos efectos a nivel local y en relación al idioma. En esta oportunidad, entonces, me interesa explorar ciertos cambios o alteraciones en la identidad galesa de la cordillera de Chubut a partir de un hito clave en la historia del asentamiento galés en la Patagonia, como lo fue la celebración del sesquicentenario. Es posible identificar ciertas continuidades y también desplazamientos en el estatus y la función del idioma galés dentro de la propia colectividad galesa cordillerana, así como en relación al resto de la comunidad local. En línea con el título de esta mesa, podría decirse que allí el desarrollo histórico del idioma galés en los últimos 25 años constituye un interesante ejemplo de ensamble de lo galés y lo argentino. Me gusta la figura del ensamble particularmente porque remite a lo sonoro, a lo polifónico, y creo que en la localidad cordillerana de Trevelin ha tenido lugar una peculiar experiencia de articulación de lo argentino y lo galés alrededor de la lengua galesa. Ante la pregunta ¿qué es lo argentino? Y luego ¿qué es lo galés?
podríamos estar conversando durante días, claramente. Por ello me voy a limitar a suspender una definición de lo argentino que de alguna manera está siendo abordado en su capítulo patagónico en este congreso. Y respecto de lo galés, voy a resumir bibliografías completas, al afirmar que si bien es una categoría en disputa, y de hecho tradicionalmente lo Cymry Cymraeg o galés hablante ha ubicado justamente al idioma como central de su construcción identitaria, ese es el aspecto que más me interesa resolver o abordar en este caso. En el segundo volumen de la trilogía La Era de la Información, el sociólogo catalán Manuel Castells indaga en el impacto de los procesos globalizadores en las identidades nacionales, particularmente en las europeas, y encuentra que factores como la etnicidad, la religión o el territorio han perdido relevancia en las últimas décadas frente a la intensificación de los flujos migratorios, financieros, tecnológicos, de conocimiento, etc. Castells destaca que no ha sucedido lo mismo con el idioma, que al parecer aún conservaría propiedades unificadoras a la hora de integrar comunidades imaginadas, como diría Benedict Anderson. Castells dice, y cito textual, plantearía la hipótesis de que la lengua, sobre todo una plenamente desarrollada, es un atributo fundamental de autorreconocimiento y para el establecimiento de una frontera nacional invisible menos arbitraria que la territorialidad y menos exclusiva que la etnicidad. Los debates pasados y presentes alrededor de la importancia del idioma en la construcción identitaria nacional galesa confirman, de alguna manera, la hipótesis de Castells. Y en el caso de Chubut, la supervivencia del idioma galés en la Argentina, como contaba Ana, es un hecho improbable, pero a la vez es un hecho objetivo, que ha diferenciado la experiencia patagónica no solo de otras comunidades galesas en el mundo, sino también de las prácticas de otros inmigrantes europeos dentro de la Argentina. Claro está que el proyecto político del nuevo Estado-Nación a fines del siglo XIX y principios del siglo XX, como contaba Geraldine, no contemplaba un escenario de diversidad cultural y lingüística y no tardó en fomentar la argentinización del grupo galés. Quizás el aspecto más decisivo haya sido la decisión casi inmediata de proveer educación en el territorio chubutense exclusivamente en idioma castellano, como contaba Ana, no solo en castellano, sino acompañado de todo lo que es la liturgia, ¿no? de la educación argentina. Para muchas familias, el idioma galés siguió siendo el idioma del hogar, el idioma de eventos comunitarios y de vínculo, de relación con el país de Gales. Pero hacia fines del siglo XX ya la desaparición parecía irreversible. Como contaba Ana, la alteración de esta tendencia ocurrió hacia los 90, cuando el deseo en las generaciones más jóvenes de redescubrir y recuperar el idioma de sus antepasados se sumó al interés renovado por la Patagonia en un Gales que atravesaba una coyuntura política y social particular, excepcional, y todo además en el contexto global de desarrollo de tecnología de creación que obviamente facilitaron el intercambio. Este impulso en un principio fue de carácter voluntario y circunstancial y luego tomó la forma de proyecto oficial. Fue financiado y organizado por el gobierno y por académicos galeses, pero no hubiera sido posible tampoco sin la articulación con el trabajo voluntario de aquellos patagónicos que todavía hablaban el idioma, que facilitaron la inserción del proyecto en las comunidades locales. En el caso de la cordillera, lo notable es que desde un principio estas actividades de reactivación y reapropiación del idioma galés tuvieron eco no solo entre los descendientes de galeses, sino también entre los migrantes internos desde otras zonas de la Argentina. Luego del retorno a la democracia, en 1983, el sur en general y la cordillera en particular recibieron un flujo marcado de jóvenes provenientes de las grandes urbes del norte, como decimos en la Patagonia, Capital Federal, Córdoba, Bahía Blanca, La Plata, Rosario, Santa Fe. Y muchos de ellos se interesaron por las clases de galés. Y mientras tanto, paralelamente, para un sector de los descendientes de galeses, lo galés se había vuelto de alguna manera marginal en su identidad. Había sido desplazado por atributos más argentinos, si se quiere, como las asociaciones gauchas o los clubes deportivos. O también lo que sucedía es que encontraban en otros atributos tradicionales de la entidad galesa, como la música, la actividad coral o el estado bilingüe, una manera de participar y ser parte de lo galés sin necesariamente practicar el idioma. Y un claro ejemplo de este fenómeno de apropiación del idioma galés por argentinos no descendientes de galeses es lo que ha ocurrido en la competencia Toscoro Bluidin, o estudiante del año en el país de Gales, donde cada año se elige al estudiante de idioma galés más destacado, de alguna manera, en el listado nacional.
La participación en este premio se circunscribe normalmente a aquellos que viven en Gales, pero no obstante, entre sus ganadores se encuentran 2 estudiantes de la Patagonia, además de otra estudiante que llegó a estar entre las 4 finalistas. 2 factores tienen en común. Los 3 fueron asistentes a las clases de galés de Trevelin y los 3 son de ascendencia no galesa y proveniente de otras partes del país. En el 2000 ganó el premio un estudiante de La Plata. En el 2004 estuvo entre los finalistas una de Rosario y en el 2012 uno de la provincia de Córdoba. Es decir, que el interés por el idioma no tuvo que ver con una recuperación o reapropiación de lo perdido en estos casos, sino más bien con la adopción de un elemento identitario local al incorporarse a la vida comunal trevelinense. Entonces, volviendo a Castells, podría decirse que históricamente la enseñanza del idioma galés en la cordillera funcionó como un atributo de autorreconocimiento en la comunidad local, más allá de lo étnico y superpuesto a lo territorial. Aquellos argentinos que como elección de vida habían apostado por la migración dentro del territorio argentino hacia Trevelin, eligieron luego aprender el idioma galés y participar tanto de las actividades locales como de las resultantes conexiones con el país de Gales. Y creería que ello no hubiera sido posible si, como mencioné anteriormente, las clases del proyecto no hubieran estado desde un primer momento abiertas y orientadas a incluir a aquellos miembros de la comunidad que no compartían necesariamente el factor étnico. Respecto al sesquicentenario, la movilización a nivel comunitario que implicó la celebración de los 150 años de la llegada del Mimosa, sumada a una coyuntura política favorable del Estado provincial, que como decía Geraldine ha sido fluctuante en la historia de la comunidad galesa en Chubut, tuvieron como efecto una especie de reorganización de los anclajes identitarios relativos a lo galés y a lo argentino en Trevelin o en la cordillera. Clave en este sentido fue la apertura en 2016 de la escuela bilingüe galés-castellano de nivel inicial y primario, Skolocum, que configuró una especie de salto simbólico y material y que tuvo como horizonte la experiencia de Skolhente entre Leu y Skolbeitrin en Gaiman. Por un lado, contribuyó a una serie de desplazamientos al interior de la colectividad galesa y por otro significó la continuidad o extensión de la actividad educativa. Podría decirse que el desplazamiento se observa en la esfera de lo material, en la construcción de la escuela, y en lo simbólico, en la progresiva priorización a nivel narrativo del idioma respecto de otros factores identitarios. La continuidad, por otra parte, se observa en un nuevo capítulo de la articulación con la comunidad no galesa por vía del idioma y la educación. Es decir, lo que ya venía ocurriendo desde los 90 en el marco del proyecto, pero orientado principalmente a adultos, a partir del sesquicentenario se extendió a la oferta de educación inicial y primaria para niños. Vale la pena destacar también el hecho de que la cordillera sigue recibiendo migrantes provenientes de las grandes ciudades de la Argentina, con la consecuente necesidad de aumentar la oferta educativa, sobre todo a nivel inicial y primario en Trevelin, por lo que la escuela viene a resolver una necesidad comunitaria que excede la promoción del idioma per se. Y para finalizar, me gustaría agregar que Castells señala otros 2 atributos de la lengua en relación a la identidad, y ellos son, desde una perspectiva histórica, su capacidad de conectar lo público y lo privado, y el pasado y el presente. Ambas articulaciones, lo público y lo privado, el pasado y el presente, engranan con la que titula nuestra mesa. De algún modo, la enseñanza del idioma galés en la cordillera ha ensamblado lo galés patagónico, que podría haberse considerado en algún momento como vinculado al pasado y a lo privado de algunos descendientes, con un presente que comprende una propuesta educativa para locales, nacionales y extranjeros que eligen asentarse en la cordillera chubutense. Muy interesante, muchas gracias a las 3, obviamente, y muchas gracias, Sara. Yo creo que también, antes de terminar, cabría preguntarse, más allá de la necesidad que hay de educarse, y a lo mejor no hay muchas ofertas, me refiero a la parte cordillerana, pero ¿por qué razón personas que no son, inclusive que no son del propio país, optan también por mandar a sus hijos a aprender galés? ¿Qué elemento ha surgido de esa colectividad, más allá de esa tradición inventada, como dice Oswald y como comentó Geraldine? ¿Qué otro elemento ha hecho de ensamble, y es hermosa esa palabra porque realmente hace alusión a un coro de voces? ¿Cómo ha actuado? ¿Qué ha actuado de esa colectividad galesa, de ese puñado de colonos iniciales, para que haya hoy tanto arraigo, aún siendo esta tradición inventada, que en realidad es
un marco de referencia recuperado también, ¿no? Se podría también mirar desde ese punto de vista. ¿No hay algo del prestigio que inicialmente mostraron los galeses en su comportamiento inicial? ¿No habrá algo de esto? Lo pregunto realmente, no lo sé exactamente. ¿Qué dirían ustedes? Probablemente que lo que yo veo desde la escuela Entreleu, por ejemplo, es que más allá de que al ser son escuelas chiquitas y son escuelas con pocos niños, entonces la educación es muy personalizada, pero siempre fue muy importante en la zona, por ejemplo, el STEDO. Lo que más siempre se vio y fue que todo el mundo lo escucha decir es el 28 de julio, el Culeclaniat y el STEDO. Entonces, todo eso siempre alguien alguna vez escuchó hablar de eso, aunque sea gente que viene de Buenos Aires, de Córdoba, como decía Sara, porque está en la comunidad, sale en los diarios, o sea, es algo constante, por más que ahora es mucho más fácil con las redes, pero antes también salían los diarios y eso hace que la gente siempre sepa algo. Por ahí no saben mucho más que eso, pero les lleva a incursionar en ver cuánta cultura hay dentro de las escuelas, y por ahí son papás que buscan esto de que el desarrollo cultural de sus chicos sea más amplio de lo que es por ahí, sino en una escuela común, ¿no? O como claro, uno diferente. La pregunta iba porque con la doctora Maricel Pellegrín, con la que hemos ido tantas veces y a realizar nuestras investigaciones también, ese mismo sentimiento que nosotras hemos percibido también tiene en tan poco tiempo, en última instancia, porque no nos hemos quedado a vivir, sino que han sido distintas campañas etnográficas, pero ambas hemos sentido la misma sensación de estar realmente recibidas como si siempre nos hubieran conocido. Y eso no era porque nosotras ni somos ni más simpáticas ni menos simpáticas, ni más inteligentes o menos, sino que hay algo que es espontáneo, o sea que no hay una actuación, sino que hay una espontaneidad en ese volcarse, en ese vincularse con los demás. Por eso pienso, y también hemos escuchado con la doctora Pellegrín, que nos llamó mucho la atención en algunas de nuestras entrevistas, que personas bolivianas, que las hay bastantes en el valle, que son agricultores y demás, encantados de mandar a sus hijos a aprender galés, ¿no? Entonces nos llamó muchísimo la atención y por eso pensaba que tiene que haber de base algo más que todo esta. Ahora, bueno, Ana acaba de decir la diversidad de contenidos que se dan, ¿no es cierto?, en las escuelas, pero hay, yo creo que de base, ese prestigio que de alguna manera fue haciendo eco dentro de la comunidad Toto, ¿no?, del Chubut. Sí, yo agregaría que también quizás en un contexto que tiende a lo individual, especialmente en las grandes ciudades, cuando, por ejemplo, en estos casos de gente que viene de estas grandes urbes y busca, creo que la experiencia de la comunidad se vuelve muy importante y la colectividad galesa ha sostenido, con vaivenes, con fluctuaciones, ha sostenido una identidad comunitaria muy fuerte, y lo interesante es que, por ejemplo, como contaban, la cordillera ha sido una identidad comunitaria, pero que a la vez recibe y no tiene problema en incorporar y en abrir las puertas al que no tiene ninguna conexión étnica o histórica, pero que le parece interesante participar de esta vida comunitaria a nivel local, especialmente. Todo lo que tiene que ver con la importancia de la literatura, de la música, del teatro, de las danzas en lo galés, quizás también es un factor que, combinado con lo comunitario, el estado de su máxima expresión, como decía Ana, esto de expresarse artísticamente, pero a la vez hacer el aspecto performático de la vida en comunidad, del escenario y de compartirlo en un... Me llamaba la atención cuando estuvimos, una de las veces que estuvimos en Gaiman, que como acostumbran los galeses, por lo menos a despedir a sus muertos cantando, más aún el difunto podrá elegir inclusive qué canto, creo que es así, puede ser cantado en esa oportunidad,
Y entonces nos contaban que los católicos también piden a veces a sus amigos galeses que pueden ir a cantar. Esto es una cosa realmente maravillosa, ¿no? Es decir, cómo se han consustanciado tanto. Por eso estoy de alguna manera retornando, ¿no?, a este tema, por qué toda esta acogida, ¿no?, esta tan hermosa acogida. Y cuando escuchamos también esto con la doctora Pellegrini, nos quedábamos absortos, ¿no? Nos lo dijo el sacerdote de la iglesia, ¿no?, el sacerdote católico. Dice, no, ya están pidiéndole a los galeses que vayan a cantar cuando también parten sus muertos, ¿no? Y esto es realmente fruto de haber logrado esa comunión que es la comunidad, ¿no? Más allá de que son personas como todos y habrá conflictos y demás, pero esto está en el núcleo, ¿no? Ese núcleo duro de esa colectividad. Antes de terminar, quisiera preguntarle a Ana si el cuadro que tiene detrás de ella es el Mimosa. Bueno, para los que no lo conocen, explicarles qué es el Mimosa, por favor. El Mimosa es el primer barco que llegó acá con los primeros colonos galeses. Bueno, pues me parecía que era cara conocida, pero no estaba muy segura. No sé si quieren agregar algo más. Simplemente agradecer por la oportunidad de compartir y de conversar las cuatro a pesar de la distancia. No, nosotros muy agradecidos que hayan participado en el Congreso, en el 6º Congreso Nacional de Folclore. Para nosotros realmente ha sido muy, muy grato como que se hayan acercado a nosotros, que se hayan hecho eco de esta invitación. Sabemos que están tan lejos, pero bueno, también es para acercarlas a este terruño que los quiere y los ha recibido muy bien a estos inmigrantes galeses como a todos los niños. Les agradecemos muchísimo esta intervención y serán bienvenidas siempre que quieran acercarse a nosotros. Que tengan muchísima suerte cada uno en su lugar, que terminen bien sus estudios, sus becas. Y Ana seguirá luchando en Celeu por el momento con su galés y su escuela. Bueno, muchísimas gracias a todos. Muy buenas noches. Muchas gracias.